Estos dos debuts tienen casi una década de diferencia. Conor the Notorious McGregor y Paddy the Baddy Pimblett. Ambos son dos jóvenes talentos que parecieran ser el héroe de su localidad y están listos para sorprender al mundo con su habilidad para terminar peleas y dar un buen espectáculo. Pero esto en realidad revela el profundo impacto psicológico que tienen las personas, las historias y mitologías que hemos creado a lo largo del tiempo. There is a figure that represents this power of the dynamic of the total psyche to overthrow programs. 60 G's, baby! Ladies and gentlemen! Right, and it's called a trickster. Y además, abren una puerta al entendimiento de grandes avances científicos en la mente humana. And then the nervous system starts to make changes almost immediately in order to try and get the behavior right. Without that loss, I wouldn't be the man I am today, and I come through the other side. The way everyone knows who Conor McGregor is, in the next year, after this fight, everyone's gonna know who Paddy the Baddy is. Yo soy Víctor Pandare, licenciado en Psicología, y hoy vamos a hacer un análisis psicológico de Paddy the Baddy Pimblett, realmente. Joseph Campbell, en su libro El héroe de mil caras, hizo una recolección de cientos de historias, mitos y leyendas a lo largo de diferentes culturas. Todas tienen algo en común, representan el monomito o la travesía del héroe. Esta es una forma de representar el mundo mediante historias simbólicas. Gracias a esto, en 2017 se publicó un artículo sobre la mitología existente detrás de Conor McGregor. A través de los caracteres, personas y espectáculos de la UFC, momentos y espacios se abren a mitologías culturales preexistentes para ser recontextualizadas. Cuando el engañador parece ser un tonto o autodestructivo, él refleja algo sobre la circunstancia social en el que está situado. Nos hace reflexionar y estimular el cambio. El engañador rompe las barreras en formas que no esperamos ver. Vemos estas cualidades en el mito de McGregor. Y lo mismo podemos observar en Paddy Pimblett. Estamos acostumbrados a escuchar del joven talentoso con sueños de ser un campeón, a quien se le da la oportunidad única de entrar a la UFC, mientras que Paddy nos dice que rechazó no solo una, sino 2 veces a esta organización. As I say, I've always known it wasn't a question of if the UFC wants to sign me, it was when. Demostrando que él solo fue capaz de dejar atrás su vida de fiesta y pasar por sus momentos más oscuros, tras perder 2 veces en sus últimas 3 peleas en el peso mosca. Y ahora nos muestra que por sí mismo ha logrado emerger como un hombre nuevo y en una división diferente, ya siendo un hombre y no un niño. In New Guinea, there's a wonderful effect where the poor kid has to stand up and fight a man with a mask. The man lets the kid win. Takes the mask off, puts it on the kid. That the mask represents the power that is shaping society, has shaped you, and now you are a representative of that. That's a big story. Tras la lesión de Conor McGregor y el retiro de Khabib, las derrotas de Masvidal y las pocas peleas que le quedan a Nate Diaz, la UFC carece de una cara comercial y llamativa para el público. Pero, ¿qué tiene este nuevo Paddy Pimblett que lo hace diferente del 2016 o 2018? Uno de los aspectos psicológicos que diferencia a los peleadores profesionales de los amateurs es la fortaleza mental, y en este estudio muestran 3 factores determinantes: la confianza, cognición positiva y la determinación. Y si quieres saber cómo obtener esto, te recomiendo este video de Rose Namajunas, una de las peleadoras con mayor fortaleza y estabilidad mental en toda la UFC. Look at me, I've got the personality, the look, and I can fight. Pero, ¿qué necesita Paddy Pimblett para convertirse en un peleador realmente competitivo y no solo otra cara llamativa? En 2016, científicos respondieron a esta pregunta, determinando que la precisión que tienen en ejecutar una técnica y la actividad de grappling son factores determinantes en un peleador ganador. De hecho, otro estudio más reciente, en 2019, muestra que la mejor táctica en la división masculina de la UFC están rankeadas como grappling ofensivo, técnicas de golpeo a distancia y la precisión de los golpes. Pero aquí aparece uno de los grandes problemas para Paddy. Sus últimas derrotas fue por decisión unánime en 5 rounds, perdiendo su título de peso pluma y posteriormente la oportunidad de ganar el título vacante. There's a very well-known body of literature in neuroscience that talks about something called reward prediction error. Esto ocurre porque la dopamina está asociada con la anticipación de una recompensa y la motivación para alcanzarla. Pero si la anticipación es mucho mayor que el resultado inmediato, tu cerebro activa un mecanismo que literalmente apaga el control voluntario de tu cuerpo y te hace renunciar. I'll be so disappointed in myself if he gets out the second round. De hecho, esta es una de las claves del éxito de Nate Diaz en su
última pelea y a lo largo de su carrera contra peleadores como Conor McGregor, lo cual comprenderás mejor en este video. Pero según las habilidades que Paddy ha demostrado hasta ahora, ¿qué oportunidad tiene realmente y qué puede predecir la ciencia al respecto? A ver, creo que no es un secreto que las patadas y golpes a la cabeza logran conseguir knockouts, y a diferencia de Conor McGregor, vemos que el striking de Paddy no es muy bueno en el contraataque. Sin embargo, sus combinaciones son muy potentes, los cuales según este estudio son la clave para conseguir un knockout, e igualmente corroboran que mayor dominio en la pelea del suelo es mucho más efectiva. Y aquí es donde Paddy se distancia de Conor McGregor, y una de las tácticas más importantes que Paddy debería desarrollar si la pelea se va a la larga, porque uno de los mayores predictores de una decisión unánime por parte de los jueces son los intentos de sumisión, en los cuales Paddy la verdad es que es increíble. Sin embargo, el error por predicción de recompensa puede jugar en su contra, como ocurrió en su última derrota, tras no lograr finalizar una estrangulación en el segundo round. Pero quizás, ahora que tiene mayor madurez, pueda tener un control de sus niveles de dopamina mediante sus conductas. Y si quieres saber cómo esto es posible, te recomiendo este video. Si esperas más contenido y predicciones basadas en la psicología y neurociencia, suscríbete.